Buenos días, queridos amigos, amigas y hermanos que nos acompañan con frecuencia en nuestra reflexión sobre la palabra de Dios. Culminamos la semana próxima anterior con un tema que era bien interesante y que espero que haya sido tan cuestionante y edificante como lo fue para mí. Y era el tema de un corazón o un espíritu tibio frente a las cosas de Dios. Continuando con este esquema de temas inherentes a nuestro crecimiento espiritual y donde con absoluta seguridad vamos a estar muy de la mano de la palabra de Dios. Continuamos esta semana, pero ya con un marco diferente. El ambiente es el mismo, la temática central es la misma, pero el tema en el que nos vamos a dedicar durante las siguientes 7 sesiones, con la ayuda y la venia del Señor, es un tema que está íntimamente ligado a ese corazón tibio, a esa temática, a esas 7 revisiones que acabamos de hacer sobre el tema. Tal y como lo habíamos anunciado en la semana próxima anterior, hoy iniciamos un ciclo de 7 reflexiones sobre sentimientos y emociones tóxicas. Obviamente, no lo vamos a hacer sin antes encomendarnos al Padre Celestial, sin antes pedirle a Dios que guíe nuestros pasos, sin antes pedirle a Dios que guíe nuestro caminar, que guíe nuestra forma de acercarnos a Él, que sea su santa palabra, que sea su Santo Espíritu, quienes sean el bastión para poder continuar en nuestra vida. Presentemos ante Él nuestro arrepentimiento de las cosas que hemos hecho contrarias a su designio. Presentémonos a Él con humildad, reconociendo nuestra torpeza, nuestra rebeldía, y asimismo dándole gracias por todo, aún por las dificultades, clamando al Padre por nuestros seres amados, para que Él tome el control de sus vidas. Guíanos, Señor, en esta reflexión que hacemos el día de hoy, en este nuevo ciclo, Padre. A ti oramos y a ti clamamos, en el nombre de Jesucristo, que es nuestro hermano mayor. Amén. Bueno, dentro del tema de las emociones que pudiéramos llamar tóxicas, eh, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia es particularmente emotiva. Y eso es algo que está bien para el mundo, está bien para el medio en el que nos movemos, pero quizás a la luz de la palabra de Dios no esté tan bien vista. Ah, entonces sentir emociones está mal. No, no estoy mencionando eso. Lo que estoy mencionando es que cuando obedecemos única y exclusivamente a nuestras emociones, tenemos la condición de apartarnos de la palabra de Dios. Y eso se convierte nada más y nada menos que en un acto de rebeldía. Nosotros, por nuestra naturaleza, por nuestra idiosincrasia, somos una cultura rebelde. No nos gusta seguir normas, no nos gusta seguir lineamientos, no nos gusta seguir la ley. Siempre tratamos de hacerle el quite a la norma, a la ley, a la palabra de Dios. Siempre. Parece que estuviera en nuestros genes. Y esto es especialmente grave cuando esas emociones no solo nos apartan de Dios, sino que esas emociones se convierten en los puntos de partida de nuestra vida. No siempre las emociones que tenemos son sanas
o edificantes o aportantes a nuestro crecimiento espiritual, sino que, como lo hemos dicho, en ocasiones nos apartan drásticamente de nuestro caminar con Dios. Les mencionaba que a veces nuestras emociones son tan fuertes que nos llevan a tomar decisiones de una manera ligera e irresponsable. Nos llevan a tomar medidas que obedecen más a una pasión, a una emoción, que a una racionalidad y aún más a un mensaje de Dios. Por encima de la palabra de Dios, nuestra cultura respeta más sus emociones. Y esta condición ya per se es mala. Per se es una condición bastante desfavorable. Ahora bien, si respondemos a nuestras emociones por todo este asunto cultural, y además de eso, nuestras emociones son venenosas, son tóxicas, vamos a tener el momento cultural e histórico que estamos viviendo en nuestro medio. Hogares destruidos, asesinatos, homicidios, insultos, intolerancia, mentiras, engaños, personas destruidas, personas resentidas, solo porque actuamos desde nuestras emociones y permitimos que esas emociones, lamentablemente, sean emociones tóxicas que nos envenenan mental y espiritualmente. Bienvenidos a estas 7 reflexiones sobre emociones tóxicas. ¿Qué mejor para abordar el tema que la santa palabra de Dios? Vamos por favor al libro de los Proverbios de Salomón, capítulo 4, versículo 23. Proverbios 4, 23. Nadie se mueva hasta que aparezca el libro de los Proverbios. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Del libro de los Proverbios, versión Reina Valera 1960, del capítulo 4, del versículo 23, dice claramente: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es escalofriantemente contundente este versículo. Mire qué tan importante lo que la palabra nos dice. De todo lo que usted está cuidando, de todo lo que usted está guardando, vigilando, de todo, especialmente, guarde su corazón, porque de él mana la vida. Si vio que la palabra se contradice, si vio. Ajá. ¿Por qué? Porque la Biblia también dice que engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso. Ah, entonces como que de ahí mana la... ¿Sí ve que la Biblia sí se contradice? No, la Biblia no se contradice. Precisamente, por eso la palabra de Dios nos dice vehementemente: guarda tu corazón. Porque si abres, expones tu corazón
se va a hacer vulnerable, va a ser permeable a las cosas del mundo, al engaño del mundo, a esos hogares destruidos, a esa amargura, a esa frustración, precisamente. Y por eso, con esa condición de un corazón vulnerable, es que surgen esas emociones tóxicas. Simple. Por eso hay que guardar el corazón, más que todas las cosas, para protegerlo y protegerse y proteger a los demás de esas emociones tóxicas. Por eso hay que guardarlo. Y cuando se deja permear por estas emociones, se convierte en lo que la palabra dice, en un corazón engañoso. Porque engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. La Biblia le está dando las dos opciones. Guarde su corazón, es la primera instrucción que le dan. Guárdelo, cuídelo. Porque si no lo hace, su corazón se volverá engañoso. Y cuando su corazón es engañoso, usted se hace esclavo de esas emociones tóxicas. Deje de estar abriendo el corazón. Deje de estar poniéndole el corazón a cuanta cosa aparece por ahí. Recuerde que si su cuerpo es templo del Espíritu Santo, usted no es un buffet para que todo el mundo vaya probando y desechando lo que no le gusta. Usted es el plato principal. Igualmente su corazón. No permita que su corazón se vuelva una colcha de retazos que no combinan. Cuídelo, guárdelo. La palabra de Dios es sabia en eso. El punto es, ¿somos sabios nosotros para entender y tomar la palabra de Dios? No lo sé. Romanos 7, 21 al 25. Epístola de Pablo a los romanos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Romanos, capítulo 7, versículos del 21 al 25. Oh, oh. Romanos, capítulo 7, versículos del 21 al 25. Dice así la palabra de Dios en la edición Reina Valera, de la epístola de Pablo a los romanos, en el capítulo 7, del versículo 1 al 25. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias, Dios y a Dios, por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Perdón. Aquí hay una tremenda paradoja, aquí hay una tremenda dicotomía. Y es una dicotomía que nos lleva a plantearnos a cada uno de nosotros que no somos los únicos que estamos viviendo esta dualidad.
Miren, ¿cuántos de nosotros creemos en Dios? Es más, preguntémosle a cualquier persona en la calle que si cree en Dios. La gran mayoría nos van a decir que sí. Claro que creen en Dios. Ahora bien, pregúntele que cómo es su comportamiento. Toda la gente te va a decir que es buena gente. Dice por ahí el adagio popular que no hay novia fea ni muerto malo. Uno ve las iglesias de tipo católico especialmente, no dije que únicamente, que hay iglesias consagradas para los sicarios, para los narcotraficantes. Y uno ve el sicario allá en la misa ofreciéndole las balas a Dios para dar en el blanco. ¿Cree en Dios? Tal vez sí, pero lo que hace, lo que hay en su cuerpo, lo que él hace con su cuerpo, nada que ver. Pregúntele a una prostituta, pregúntele a un homosexual, aún creyendo en Dios. Pregúntele a un banquero, pregúntele a un agiotista si cree en Dios. Todos te van a decir que sí. Sin embargo, le roban a la indefenso. Hay bancos que le ponen el alma, pero le ponen el alma a dejarte en la calle, a quitarte lo que tengas. Pregúntele al Estado, que es el país del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Qué hace el Estado con nosotros? Ahora imagínense cada uno de ustedes. ¿Usted cree en Dios? Si está viendo esto es porque algo le llama la atención, porque está en cosas de Dios. Sin embargo, ¿qué hace? ¿Qué alberga en su mente? Hay inseguridad, hay dolor, hay angustia, hay maldad. ¿Qué hace con su cuerpo? Su cuerpo y su mente están en un constante enfrentamiento. Pero tranquilo, relajado, no es usted solo. A Pablo le pasaba exactamente lo mismo. Y miren qué tremendo la invocación que hace Pablo a través de todo esto. Es una cosa escalofriante. ¿Por qué? Miren lo que dice. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso? Pues que Jesucristo fue hombre y tuvo exactamente la misma dicotomía. Y de allí se derivan dos cosas. La primera, Jesucristo fue claro y contundente al decir, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Luego, sí se puede, sí se puede. Y número dos, Jesucristo pagó el precio de muerte de cruz para que la parte carnal de pecado que habita en mí fuera desechada. Ah, entonces me puedo agarrar a pecar, como ya estamos perdonados por el amor de Cristo. Dios, yo nunca dije eso. Lo que le estoy diciendo es que Jesucristo ya pagó por nosotros. Lo menos que usted debe hacer es, más allá del agradecimiento, es que ese agradecimiento se refleje en su cuerpo, en lo que usted hace. Busque coherencia entre su mente, su corazón y su cuerpo. Algo que es bastante difícil de percibir en nuestro medio. Y máxime con esa cultura que nos entregaron de que queda primero da dos veces, de que el avispado vive del bobo. A difícil Medellín que te veo. A difícil Antioquia, a difícil Colombia. Vamos a Romanos. Continuamos en el libro de Romanos capítulo 8, versículos 1 al 6, aquí mismo.
Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Wow, ¿ya vimos la relación? Porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Obviamente se refiere a una muerte espiritual. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Ahora sí encajó. Ahora sí le encajó como era. La cogió. Simple. Se explica per se. De manera que el tiro no es el que reza y peca empata. Ayúdate que yo te ayudaré. El tiro no es el que da primero da dos veces. El tiro no es que el avispado vive del bobo. Eso no es. Entréguese, conságrese a Jesucristo. Continuamos en el libro de Romanos. Vamos ahora a Romanos, allí en el capítulo 8, donde estábamos, versículos del 9 al 13. Allá adelantico, del 9 al 13. No lo vamos a mover de Romanos, que es tan fuerte. Versículos del 9 al 13. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, sí, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Absolutamente contundente, absolutamente. Entonces vivimos conforme a la carne, sentimos conforme a la carne, las emociones que tenemos son conforme a la carne. La verdad, yo pienso, y es una reflexión muy personal, yo creo que Dios nos dio la posibilidad de sentir emociones. Luego es bueno que sintamos emociones. El punto es qué clase de emociones estoy sintiendo. Son emociones constructivas, son emociones de amor, son emociones de crecimiento, son emociones que reflejan el amor a los demás, o son emociones de tristeza, de angustia, de odio, de rencor, de pecado. ¿Sí? Dios nos da las cosas. Nosotros
decidimos qué hacer con ellas. Pero la palabra todo el tiempo nos anda recalcando, nos anda exaltando que debemos decidir por las cosas del espíritu, no por las cosas del cuerpo. Nuestros pensamientos, nuestras actuaciones, nuestras palabras, nuestras emociones deben estar orientadas a Cristo. Y mire que Pablo fue muy sabio al establecerlo así en esto que acabamos de leer. Si estás con Dios, estás con Cristo, en Cristo, tu espíritu se hará vencedor sobre la carne. Pero si el Espíritu de Dios no está en su interior, usted no pertenece a Dios. Absolutamente re wow. Hay que actuar menos desde las emociones de una manera impulsiva y actuar más desde el amor. Piénselo, piénselo. Vamos a nuestra última cita, la epístola de Pablo al pueblo de Filipo. La epístola de Pablo a los filipenses. Vamos al capítulo 4 y al versículo 8. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, dice en esto, en este texto bíblico de la versión Reina Valera, revisión 1960. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Las emociones no son malas, nosotros las hacemos malas. Mire la palabra de Dios lo que nos dice. Enfóquese, oriéntese, concéntrese. ¿En qué? En todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. En esto, pensar. Mis queridos, esta fue nuestra primera reflexión sobre las emociones tóxicas. ¿Cómo estamos orientando y cómo estamos llevar nuestra vida a través de las emociones? ¿Qué tipo de emociones son las que estamos permitiéndole a nuestro corazón, a nuestra mente? Si reflexionamos un poco en eso, con absoluta seguridad vamos a entender con gran claridad por qué estamos, cómo estamos, como seres humanos, aún como hijos de Dios, como sociedad. Que el Señor les guarde, que el Señor les ministre hoy y siempre.